tardes, queridos amigos. Hoy domingo tenemos otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo que atañe no tanto sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, que es sobre el virus del papiloma humano. Así es. Un tema bastante en el tapete porque se cree que es uno de los causantes del cáncer cervicuterino en la mujer y de muchos otros cánceres, tanto en el hombre como en la mujer, que ya veremos en nuestra interesante entrevista. Hoy tenemos al doctor José Plácido Montero Ramos, eminente ginecostetra dominicano y profesor de muchos ginecólogos. Así que luego de la pausa, no se pierda, siga con nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y siguiendo con la programación de Medicina de Cuerpo y Alma, este domingo tenemos un invitado muy especial y que muchas personas conocen porque es un gran ginecólogo. Se trata del doctor José Plácido Montero Ramos, conocido y destacado ginecostetra dominicano. Doctor, le damos las gracias muy intensas por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Para mí es un honor que ustedes me traigan al programa, porque son dos viejos amigos míos. Sí. Y me siento como en mi casa. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Mire, doctor, y sabemos que el tema central de hoy es el cáncer cervicuterino, Sí. que teóricamente está unido a la infección por virus del papiloma humano, conocido como VPH, y que es cierto. Fíjate, es un cáncer diferente. Nosotros tenemos acceso, que incluso llevando un programa bien planificado y bien ejecutado, puede ser eliminado de la gama de patologías que puede afectar a una mujer, por las características propias anatómicas del acceso al cuello uterino y además de eso el manejo que se le da. Se ha avanzado mucho y ha cambiado mucho el manejo del cáncer del cuello uterino. Se creía antes que estaba muy mezclado con la promiscuidad de las pacientes. Lo que no sabíamos y hemos ido averiguando con la evolución del manejo y los tratamientos que se han establecido, es que es un cáncer de transmisión sexual prácticamente habido. O sea, los vectores somos nosotros, quien padece la enfermedad es la mujer, pero nosotros somos lo que llevamos y sembramos la semilla. Con la educación sexual que normalmente se tiene en nuestro país, que es una educación sexual no aparente, por experiencia. O sea, los varones es difícil, un varón que no haya tenido relaciones antes de casarse, y el día de la iglesia, cuando se van a casar, le entrega una bandeja con 13 monedas, y aparte de eso le entregan otras cosas que no se ven y que están incluidas en la concesión de ley. El cáncer del cuello uterino, mediante la especuloscopía, puede ser visualizado en la presencia de la paciente, y se pueden tomar muestras de ese cuello uterino para hacer estudios del Papa Nicolau, que es un estudio celular que se hace y que tiene una clasificación. Antes de llegar a ser cáncer, hay cambios celulares que se presentan en el cuello uterino, que se debe a la presencia del papiloma virus en más de un 90% de los casos. Y por eso es que es tan particular y tan fácil de poder controlarse en su evolución. La evolución principal es la clasificación precancerosa que se ve en el cuello uterino, que ya está clasificada como displasias, y ha sido cambiado la terminología para clasificarlo bajo una
denominación de NIC 1, NIC 2 y NIC 3, cuando era una clasificación de displasia leve, displasia avanzada y carcinoma in situ del cuello uterino. O sea, es un cáncer que puede ser detectado siempre que la mujer tenga un cuidado de salud muy permanente y que se cuide su cuerpo. No le va a dar un cáncer de cuello uterino, porque van a haber cambios celulares que nos van a permitir a nosotros prevenirlo. El principal que hay actualmente, que es el último avance que se ha hecho con la detección y el estudio de las causas y curso del cáncer del cuello uterino, es la presencia de la vacuna contra el papiloma virus, que ya hay 3 vacunas. La primera vacuna que se hizo en base a dos de las cepas del papiloma. Hay más de 140 cepas de papiloma virus, pero no todas las cepas producen cáncer, sino algunas. Uh-huh. Entonces la más frecuente, la que se ven con más frecuencia, son las 16 y las 18. La primera vacuna tenía esas 2 cepas. La segunda vacuna que se hizo, el Gardasil, tenía 4 cepas. Y ya hay en el mercado una nueva vacuna con 9 cepas. 9 cepas, sí. Diferentes, que son de las cepas que se han seleccionado, que están presentes en lesiones de cáncer de cuello uterino diagnosticados con mayor frecuencia. Las otras no aparecen, pero pudieran mutar y producirlo. En la evolución de la enfermedad. Cuando usted dice, doctor, el cuello uterino, claro, para la población estamos hablando de la matriz, del útero de la mujer. Sí, del útero de la mujer. El órgano reproductor principal de la mujer, ¿verdad? Entonces, doctor, quiere decir que si la mujer se hace su papá Nicolau a tiempo y va a sus chequeos, aunque tenga papiloma, no desarrolla el cáncer, el ginecólogo puede retrasar, puede tomar las conductas para que no le dé. Puede eliminarlo en su principio. Tú sabes que como es de transmisión sexual, uh-huh, en las vírgenes no se ve la presencia del papiloma. Las monjas, que normalmente llevan una vida en la cual no tienen relaciones sexuales porque se dedican al Señor, no se ven los casos de cáncer de cuello uterino porque no están expuestas a la contaminación mediante el acto sexual con la transmisión del virus al cuello del útero. Uh-huh. En el manejo de las lesiones, en el Papa Nicolau debe ser después que una muchacha ha tenido relaciones sexuales, no importa si fue 1 o con 2 o con 3 personas que haya tenido, debe de hacerse su Papa Nicolau todos los años. Así va a prevenir completamente el desarrollo en su cuerpo de un cáncer del cuello uterino que puede llevarla hasta la muerte si se descuida. Simplemente con una visita a su ginecólogo anual, después que ya ha tenido relaciones, no antes, no hay necesidad de que vaya antes. O sea, una niña que acaba de desarrollar, que tiene 12 años de edad, llevarla a un ginecólogo en parte puede ser hasta traumático, si no tiene una razón por la cual llevarla. Una razón médica, por ejemplo. Médica de algo que ya esté ahí, que obliga a tener que chequearse. Pero no debe ser llevada a un ginecólogo o a una ginecóloga. Doctor, hay situaciones. Yo, por ejemplo, que veo transmisión. A veces el hombre no tiene nada físicamente y no tiene verruga ni tiene nada. Entonces la mujer sale en el Papá Nicolau con el virus y se arman unos líos grandísimos de pareja. Se arman unos traumas. Háblenos un poco de su experiencia con base a eso. ¿Qué pasa con la pareja cuando el hombre dice yo no tengo nada? Sí, incluso eso se ha prestado a mucho manejo y a muchas discusiones por la misma ignorancia de la población sobre la presencia del papiloma. Uh-huh. El papiloma virus no se ve. Se ven las consecuencias de su presencia en el cuello uterino y se determina por la toma de la muestra del Papa Nicolau.
Entonces, ¿qué se hace? Una muchacha que ya ha tenido relaciones sexuales debe hacerse su Papá Nicolau. ¿Qué va a pasar? Suponte que les reporten que tiene células afectadas por el papilomavirus. No hay un Papá Nicolau para nosotros los hombres, pero nosotros aprendemos la educación sexual en la calle. Aquí no hay un sistema de educación sexual aprobado y establecido. No lo hay, como no lo hay en la mayoría de los países de latinoamericanos, del mismo desarrollo que nosotros. Entonces ese Papa Nicolau va a mostrar la presencia del papilomavirus y va a permitir que uno establezca tratamientos. Lo primero que puede salir en la clasificación que se le da a la muestra que se evalúa es la presencia de células atípicas en el extendido de la muestra de Papa Nicolau. Ese extendido va a tener la presencia de todo tipo de afección sexual o de cambio en esa célula. Y son atípicas aquellas que no están normalmente. Y hay cambios específicos causados por la presencia del papilomavirus que son diagnosticadas. Entonces hay el manejo de esa lesión. El patólogo le envía al médico o le entrega al paciente el reporte de su Papá Nicolau que dice que hay células atípicas. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es una colposcopía, que es ver ese cuello con un equipo especial de aumento y de cambios en coloración y en penetración que permite a uno identificar de qué punto del cuello uterino fue que salieron las células atípicas. Ahí tenemos una imagen de cómo se vería el cuello, ¿no? Esas son imágenes de colposcopía, ¿no? Eso es colposcópico. Y se ve, y ahí y yo siempre me río mucho con las pacientes, porque se utiliza en la evaluación colposcópica ácido acético para uno ver las células afectadas y las no. El ácido acético, señores, es el vinagre. Y yo le digo siempre a la paciente cuando le voy a hacer una colposcopía, yo no estoy preparándote una ensalada, pero tú vas a sentir un olor a vinagre, porque tengo que utilizar ácido acético. Entonces eso le permite a uno identificar de qué puntos, porque no está afectado todo el cuello, sino son áreas, son un punteo, son verruguitas que no se ven a la simple vista, que con el colposcopio se hacen evidentes. Y en el cuello uterino hay una característica propia del cuello uterino que lo hace más sensible al desarrollo del cáncer bajo el efecto del virus, que es que hay una área de transformación. Ahí se juntan, en el cuello uterino se juntan dos epitelios, el epitelio columnar y el epitelio plano. Y hay una área de transformación de un epitelio al otro. El epitelio es la piel. La mucosa del cuello uterino. Y entonces la piel que sale de la vagina, al llegar al cuello, tiene que cambiar, porque el cuello está cubierto por una mucosa. Y en esa área de transformación que hay ahí, es el área donde están los cambios que son susceptibles a poder desarrollar la característica cancerosa bajo el efecto de la presencia del virus en esa área. Con el colposcopio uno lo identifica, toma muestras de biopsia, si lo puede eliminar, lo elimina. Si persiste en el chequeo de seguimiento al primer Papa Nicolau, que se haga a los 3 o 6 meses, persisten los cambios celulares todavía, se congela el cuello. Eso es lo que le dicen la congelación. Y esa congelación del cuello permite que esas células afectadas desaparezcan y un epitelio nuevo crezca sano y cubriendo el cuello. Y por eso puede prevenirse el desarrollo de un cáncer de cuello uterino si la paciente acude a sus chequeos anuales, a hacerse su Papa Nicolau y darle seguimiento a los resultados que se presenten.
Doctor, en el diagnóstico de la colposcopía y todo eso, cuando se toma el Papá Nicolau, eso, ¿qué son los coilocitos? Siempre lo oigo mencionar en los reportes histológicos, porque esa muestra se manda a patología, se manda a un patólogo para que dé un diagnóstico. Y a veces reportan coilocitos. ¿Qué son esos famosos coilocitos? Son alteraciones celulares, características y propias de esa área de transformación en la que el virus desarrolla su efecto. Pero todavía no es cáncer en ese momento. No son cánceres. Okay. O sea, la clasificación que se hace para decidir si hay un cáncer o no. Hay cambios celulares propios de una displasia, de un NIC1. Son alteraciones anormales, células atípicas. Células que no están tan bonitas como uno quisiera que estén, que tienen ciertas alteraciones. Entonces esas alteraciones, dependiendo del volumen de su presencia y las características que tengan, hay una graduación que lleva primero a un NIC1, después a un NIC2 y a un NIC3, que es ya el que coincide con el carcinoma in situ, que es un carcinoma no invasivo localizado en el tejido propio del cuello, que puede ser manejado hasta sin tener que ingresar un paciente al consultorio, a la clínica, de hacerle un procedimiento de conificación o de histerectomía. Doctor. O sea, la presencia de cambios histológicos en un cuello que sugiera el que se le tenga que hacer una colposcopía al paciente es precisamente para evitar el número de conificaciones que se hacían anteriormente, cuando no había el uso del colposcopio incluido en el manejo de las patologías del cuello uterino. Doctor, ¿qué otras manifestaciones puede tener una mujer en su aparato genital de papiloma? No solamente en el útero, ¿puede afectarle la vulva? ¿Puede la paciente tener por fuera alguna manifestación del virus? ¿O solamente va a la matriz? La causa del cáncer es más propiamente del cuello uterino. Los virus del papiloma lo tenemos todos por todas partes. Producen verrugas generalmente. Algunos no producen nada. Pero hay lugares donde hay cambios celulares de tejido de diferentes áreas de transformación, donde sí esas áreas son más susceptibles de ser afectadas y desarrollarse bajo ese efecto y convertirse en un cáncer. Entonces vemos que en la garganta, en la boca, en el ano, donde hay cambios epiteliales, que viene la mucosa de la piel, donde hay un cambio de mucosa a piel normal. Sí. Por donde entró el virus cancerígeno. Esa área es muy susceptible a ese efecto de ese papiloma y puede terminar desarrollándose un cáncer. Pero como digo, es un cáncer manejable. Antes de llegar a un carcinoma in situ, debe ser diagnosticado si la paciente cuida. O sea, no debe nadie morirse de un cáncer del cuello uterino hoy día, con las formas de manejo y de tratamiento que hay disponibles en el país. Incluso Salud Pública ha mantenido un plan de vacunaciones contra el papiloma y se mantiene importando y trayendo vacunaciones. Y las niñas deben de ser vacunadas antes del periodo de desarrollo físico que pasan a la pubertad, en la edad de la pubertad, antes de que esa niña tenga relaciones sexuales. Debe ser vacunada contra el virus del papiloma, porque se está previniendo el desarrollo de un cáncer ya desde su propia niñez, y va con la protección, y eso va a conllevar a una disminución de la incidencia. De la incidencia y de la muerte causada por el cuello uterino, que después del cáncer de mama y el cáncer de colon, y pelea con el cáncer de colon en el segundo lugar más frecuente de cáncer en la mujer. En la mujer, sí. El uterino. El cuello. El cuello uterino. Doctor, muchas veces nosotros vemos estas pacientes que tienen verruguita en su vulva, que tienen esos condilomas, esas verruguitas que salen fuera. Se pensaba que las de fuera eran benignas. Siempre se decía
que las verruguitas de fuera no daban cáncer, que las que daban cáncer era de adentro. Acláreme ese punto, porque con la hibridación, cuando nosotros mandamos a ver los tipos de papiloma, hemos visto el 16 afuera. Sí. Entonces, ese concepto errado que tenemos muchas personas, de que las verruguitas de fuera son buenas, y las de adentro que son las malas. Todas son malas. Acláreme esa parte ahí. Todas son malas. Todas son neoplasias. Son alteraciones en el tejido del epitelio. Exacto. Y por eso se genera una verruga. Pero si tú la dejas y la irritas con cualquier tratamiento y cualquier cosa, puede degenerar en un cáncer fácilmente, aunque no sean cancerosas. Normalmente el cuello uterino es más sensible porque tiene una área de transformación de epitelio natural establecida todo alrededor del cuello. Cuando el tejido epitelio plano pasa a ser epitelio secretor. Doctor, y que, bueno, quiero hacer una reseña histórica. Antes, muchas personas ahora no lo saben, nosotros lo que somos, tenemos un poco de años, sabemos esto, pero antes se conocía como cresta de gallo. Esa enfermedad, por todas las pápulas, antes eran más grandes. Eso también la ven ustedes los urólogos con sí, más frecuencia con que más nosotros. Frecuencia. Sí. Esos son papilomas. Son papilomas. Son papilomas. Y eran lesiones benignas, o sea, a veces... La gran mayoría son benignas. Sí. Pero pueden degenerar en un cáncer. Usted habló de las cepas 16 y 18. Sí. Esas son las cepas también que causan el cáncer de pene, porque así mismo, como usted señala, que el HPV es uno de los causantes más importantes del cáncer de cervix, en el cáncer de pene también. Y es el epidermoide. Y las dos cepas más frecuentes son las 16 y 18. La diferencia, Juan Carlos, es que el pene está expuesto. Sí, uno lo ve. Y ustedes el paciente lo ve. Y ve que tiene una verruga y no le gusta tenerla y acude. Pero fíjate que en el manejo y en la historia del cáncer de cuello uterino, una de las cosas que se quisieron promover como causantes fue la circuncisión. Sí. O sea, se consideró como yo tengo mis ideas muy particulares en el sentido de la vida y la evolución de la profesión. Cuando Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes mataron a más de 5 millones de judíos, porque eran judíos y consideraban que era una raza posterior e inferior. Y la forma en que los identificaban era por la presencia de la circuncisión. O sea, bájese los pantalones. Si tiene la circuncisión, usted es judío. Usted no es judío. Vino y pasó la Segunda Guerra Mundial y se empezaron a promover el que se utilizara con justificaciones médicas la circuncisión. Hoy prácticamente 9 de cada 10 niños cuando nacen le hacen la circuncisión. Yo digo que esa es una forma de protección que surge de la Segunda Guerra Mundial, de la raza judía, para defenderse de ese motivo de identificación mediante el tener la circuncisión o no, para que todo el mundo tenga la circuncisión y no se sepa cuál es judío y cuál no. ¿Quién es quién? Doctor, existen terapias alternativas que nosotros vemos muchas veces que ofrecen para curar el virus del papiloma, como es la terapia de ozono vaginal. ¿Usted ha tenido alguna experiencia utilizando terapia de ozono en papiloma? No, el papiloma yo lo manejo con la clásica congelación, con la clásica cauterización, con la cláusula... conización. Con un monitoreo directo. Con el ozono yo no he tenido... No ha tenido experiencia. Pero el ozono es una forma de congelación. El ozono es un oxígeno purificado y más efectivo, que tiene que tener una ablación de la lesión y puede ser utilizado para el manejo de las áreas afectadas en colposcopía causada por el virus, la presencia del virus en el cuello uterino.
Sí, hemos visto algunos pero no tengo artículos experiencia con... de terapias alternativas que han dicho como que el ozono es positivo, que han dado buenos resultados. Lo que yo consigo con la congelación directa del cuello, con la criocirugía, es lo mismo que voy a conseguir con el ozono. Y está más estudiada y se sabe ya, se conoce más los efectos y las complicaciones de ese tratamiento para su manejo. Sí. ¿Qué más seguro? ¿Y qué papel tendría la vacuna del HPV en mujeres que ya han sido diagnosticadas de bajo estadio, en estadios iniciales del HPV? ¿Qué importancia tendría la vacuna en esos pacientes? En esos pacientes, la vacuna tiene, fíjate, los virus Porque del papiloma. la recomiendan los ginecólogos. O sea, Sí, yo la recomiendo. exactamente. Pero ya Después- el que la tiene, se refiere al doctor, ya si usted identificó que ya tiene papiloma, ¿verdad? Que ya Exacto. se le hizo, ya está diagnosticado, ¿verdad? El paciente, ya usted vio que tiene un NIC1, que tiene papiloma. ¿Usted le recomienda a esa mujer que se vacunen? Sí, porque yo no sé el efecto que pueda y la mutación que pueda haber en esos 140 y pico de cepas diferentes de virus del papiloma que existen. Fíjate, los médicos cogemos mayorías y nos gustan mucho los promedios. La mayoría de los casos de cáncer del cuello uterino que se ven, que se han manejado, tienen un número de cepas limitado. Pero eso se ha ido generalizando, el estudio de esas muestras, y se ha visto que cualquiera de las cepas puede un día degenerar en una paciente en particular. Y aunque no sea de las que se ven con más frecuencia causando el cáncer del cuello uterino, está presente una de las otras. Entonces yo te protejo a ti con la vacuna de los conocidos, de los más conocidos. No sé cuál tú tienes, si lo tienes, pero te vacuno. Eso de que la edad, ya pasó la edad de vacunarse, no, la edad de vacunarse es cualquier edad, después de los 12, 14 años de edad. Ya debe vacunarse toda paciente contra el papiloma, si hay la posibilidad de hacerlo, porque así vamos a eliminar de base la presencia de eso, y vamos a eliminar la posibilidad de que en la garganta, en el ano, en el otro sitio, pueda desarrollarse otra de las cepas en base a eso. Y todos tienen es un tipo de virus, el papiloma virus. Son 140 y pico de cepas, pero tienen una consistencia y una formación similar, con algunas características distintas entre una cepa y otra. Y eso me da a mí la tranquilidad de que te vacuno contra las más comunes, pero al mismo tiempo te estoy dando cierta protección para las otras, porque al primo siempre se le pega algo. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista de esta tarde. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos conversando con el doctor José Plácido Montero, quien es médico ginecobstetra y quien está disertando con nosotros el tema del virus del papiloma humano, del cáncer del cuello uterino, las vacunas, y estamos conversando de todo un poco de este tema tan interesante que afecta tanto a la población dominicana, tanto al hombre como a la mujer. Doctor, hablamos antes de irnos a la pausa sobre lo que eran las vacunas. Usted refiere que usted vacuna a las pacientes, pero ¿y qué pasa con el hombre? ¿El hombre también debe de vacunarse aunque no se le vea nada? Claro que sí, porque los transmisores del virus del papiloma somos nosotros. La educación sexual que tenemos todos, los varones sobre todo, la recogemos en la calle.
con experiencia, en la edad que yo crecí. Nosotros nos graduábamos en los cabarets, con mujeres de mala vida, con eso era que nosotros aprendíamos la sexualidad. Esa era nuestra profesora. Nos casábamos y llevábamos al matrimonio esa carga que recogíamos y esa experiencia viral que había de todos esos virus de papiloma y todas esas enfermedades transmisibles, que uno es el vector. Entonces yo tengo que vacunar al varón y tengo que vacunar a la hembra, porque ya la sociedad cambió. Exacto. Ha cambiado, ya la educación sexual no es solamente en cabarets que se aprende. Ya las parejas se forman antes de casarse y hay una vida distinta y diferente en nuestros días. O sea, nuestros hijos están sometidos a un ambiente diferente al que nosotros nos sometimos cuando crecimos, los viejos, los mayores ya. Entonces deben ser protegidos los dos. Aunque no tengamos un cuello uterino los varones, tenemos un pene y tenemos áreas en las que sí puede desarrollarse el ano, la garganta, un cáncer en base a la presencia de un papilomavirus. Entonces debe ser vacunado el varón como la hembra, porque los vectores y los transmisores de la enfermedad somos los varones que recogemos todo y lo llevamos al hogar cuando nos casamos o cuando formamos pareja con una persona y creamos una familia. Doctor, hablamos también usted habló muy bien del Papá Nicolau, de los cambios celulares que produce el virus, pero hay una prueba que está de moda ahora en los laboratorios. Antes, cuando el COVID, nos hacíamos un hisopado de las fosas nasales, de las coanas, como se llama, para detectar el virus, el DNA del virus, porque también el papilomavirus es un virus de DNA, igual que todos los otros. El COVID, porque hay de RNA, pero eso coinciden que son de DNA. Entonces existe una prueba que es como un cepillado, un hisopado del glande, del cervix, para detectar, incluso te dicen cuáles cepas tiene esa persona. Primero te dice si está afectado o no, y si está afectado te dice la cepa. Creo que se llama, bueno, yo lo solicito en los varones como HPV DNA de alto y bajo riesgo. Los laboratorios te lo hacen, hay que tomar la muestra, hay que hacer como un cepilladito, yo lo hago en el glande. Ese es el mismo cepilladito, Juan Carlos, que nosotros hacemos cuando tomamos una muestra de Papá Nicolau, pero del cuello uterino. O sea, la especuloscopía nos permite a nosotros visualizar con un espéculo el cuello del útero y tomamos esa muestra. Y siempre debemos de tomarla, tanto de la parte externa del cuello como de la parte interna, del canal, para incluir la parte de la transformación, el área de transformación. De transición, sí. Y de transición entre los dos epitelios, que es de donde va a surgir y puede ser desarrollado por la presencia del virus en esa área un cáncer de cuello uterino. Entonces es un cepilladito con una brochita que uno toma la muestra y hay dos formas de procesarlo. Uno que tú haces un extendido en una laminilla, que es el clásico Papá Nicolau, sí, un y el Papá Nicolau en base líquida, que está promovido actualmente y se está utilizando mucho, que es que se hace con el cepilladito y en vez de hacer una extensión de una lámina, uno disuelve lo que obtiene en la brochita y en la espátula, en el líquido, y eso es centrifugado y esas células estudiadas y pueden ser investigadas para el DNA y para todo. Esa muestrecita que usted manda al laboratorio de DNA, ellos por PCR, que quiere decir Polymerase Chain Reaction, la agrandan y la pueden detectar, incluso clasificar. Es muy importante eso porque, por ejemplo, he visto pacientes, doctor, ¿y cuál vacuna me pongo? Por ejemplo, en los varones que van a mí, porque soy urólogo. Entonces, el tipo viral, si tiene una cepa que no está en la vacuna clásica, porque ya todo el mundo usa la de 4 cepas, pero hay una vacuna nueva que es la de 9 cepas. La de 9. Si el paciente tiene en el DNA, del PCR que se hizo, del HPV, una cepa que no está en la vacuna vieja, tiene que ponerse la vacuna nueva que cuesta casi el doble. Son tres dosis. Juan Carlos,
hay una parte de la medicina moderna que se llama negocio. El negocio de la medicina. Son 9 cepas que se han hecho, que tiene ya. Y después que ya se eliminen las 9, va a venir una con 12 cepas. Sí. O sea, Lo que pasa es que los virus se van haciendo Y más otra frecuentes. 24. No, Y otra 24. es la realidad, señores. Estamos sometidos a eso. Sí. Miren con la vacuna del COVID. Pero hay que ponerse ¿Qué se ha dado? Señores, la Pfizer desarrolló su vacuna. Los Estados Unidos, hasta que no vacunaron a la mayoría de su población, no exportaron la vacuna. Por eso aquí nosotros empezamos a vacunar con la vacuna china, que era la disponible que había. Yo creo que esa era la mejor. Y los dominicanos de cierto nivel económico se iban a los Estados Unidos a vacunarse con la Pfizer, porque ellos como de gobierno a gobierno no la vendieron. Suspendieron la Moderna porque no trabajó como era, que otro laboratorio fue la que creó la Moderna. Ahora se está poniendo la Moderna, se inventó que la Moderna sirve para tener una cuarta vacuna y que debe ser un refuerzo, pero es para darle salida a la inversión que hicieron esos laboratorios para producir esa vacuna. No, y puede ser cierto que después de Por 3 dosis de otra vacuna, la cuarta. Tú bien dijiste, una vacuna de 9 cepas y otra más cara, porque siempre va a ser una más cara la que va a salir mejor, pero todas son vacunas y todas cubren contra la enfermedad que nosotros estamos tratando de controlar con esa vacuna. Entonces, bueno, ahora vimos en la prensa hace varios días que Salud Pública acaba de traer, creo que eso fueron 300.000 dosis, que eso está muy bien, claro. Eso está para muy vacunar las niñas solamente, en varios centros. Los Aquí en la niños capital hay un par de centros que uno va gratuito y la... A Sí, partir porque de los 9 uno no años. puede Sí, evitar, no. Juan Carlos, Sí. el que quien sufre principalmente más el efecto de la Es la presencia mujer. del virus del papiloma es la mujer. Yo no critico a las autoridades por eso. No, yo no la critico tampoco. No. Tú sabes, sino que deben de ser vacunadas las Lo mujeres, encuentro pero muy deben bien. de vacunarse los varones, también. Sí. No debe ser selectivo, debe ser electivo. Cada persona debe de ser vacunada como individuo, porque yo tengo el virus y tengo 3 relaciones con 3 pacientes, con 3 muchachas diferentes, y yo le estoy transmitiendo el virus a 3. Por eso debe ser mejor, más protegido. Vacunar los hombres y las mujeres. Pero nosotros tenemos también que tener la protección para no tener la enfermedad que pueda causarnos o que podamos transmitir durante las relaciones sexuales a una muchacha. No, y también pienso que parte de la educación sexual debe de venir hasta por el pediatra, porque muchas veces quienes debemos de orientar a esa madre que tiene un adolescente que va a empezar ya a coger calle, vamos a decirlo así, a salir, a relacionarse, que puede verse en una situación, hay que decirle que le toca su vacuna, doctor, que lo vacune, que aunque el gobierno no lo tenga dentro del esquema al masculino, si en los centros se puede poner la vacuna como otras tantas que hay, como la varicela, que no está dentro del programa del esquema, pues entonces nosotros mismos podemos incitarle a las madres a que los adolescentes sean vacunados. Deben ser vacunados. El término que usted utilizó, doctora, es el perfecto. Los adolescentes, Claro. varones y hembras. Y hay otros ahora transexuales que tienen diferentes cosas. O sea, ya cuando no te preguntan el sexo, sino que en los formularios de ciertos estados, en los Estados Unidos, te dicen sexo al nacer. Sí, que era el Así nacer. es. Porque hay gente que ha cambiado su estatus. y incluso quirúrgicamente han cambiado su cuerpo completamente a un sexo diferente. Sí. Pero debe ser vacunado todo el mundo. Y nosotros somos parte de la educación, porque la educación sexual es parte también del médico. Del porque médico. El niño cuando nace va a un pediatra y todo su desarrollo hasta que cumple cierta edad ya de adultez forma parte del área de pediatría.
y yo pienso que sí debe ser parte también de los pediatras, orientar a las madres o al pediatra del adolescente, porque también tenemos pediatra del adolescente, que no es el mismo que no el perinatólogo ni el pediatra del niño pequeño. Ya hay un pediatra del adolescente, en incitar en que mandemos a nuestros adolescentes a recibir su vacunación. Eso debe ser mandatorio, de verdad. Si hay la disponibilidad del Estado de proveer la vacuna, debe ser acompañada de un programa de promoción, porque hay un movimiento antivacunas muy fuerte en el mundo, que tiene mucho poder. Y sobre todo contra esa vacuna. Contra ese tipo de inmunización. Tú le estás dando una patente de corso para que acabe con el mundo. Para que acabe con medio mundo. Sí. Y no es así. Sí, no es así. ¿No? Ni debe ser así, debe ser educado. O sea, la escuela tiene mucho que ver. El pediatra tiene que ver porque es el que maneja la vacuna. Sí. Normalmente. Ahora es que los ginecólogos y médicos de adultos están utilizando las vacunaciones con más frecuencia, pero normalmente, años atrás, 10, 15 años atrás, el pediatra era el único que vacunaba. Sí. Yo le quiero preguntar, doctora, aprovechando su estadía aquí en el programa, porque hay que aprovecharlo definitivamente, la colposcopía como recurso, ¿ustedes esperan que haya una lesión premaligna o toda mujer sexualmente activa que se haga papá Nicolau en algún momento de su vida debe de hacerse una colposcopía aunque su papá Nicolau le salga bien? No está de más. Fíjate lo que ocurre con la colposcopía y el papá Nicolau. El papá Nicolau fue establecido por frotis de tejido que se tomaba del cuello, se le ponía en una laminilla y se interpretaba por el patólogo. Y la tinción de esas células la hizo el doctor Papanicolau, que era un americano de ascendencia griega. De griego, sí. Y el doctor Traut en los Estados Unidos. Sí. Fueron los que hicieron eso. En Europa se promovió en ese tiempo el uso de la colposcopía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La colposcopía necesitas tener un entrenamiento y un equipo especial para hacerla. El Papa Nicolau no necesita más que un espéculo y una laminilla, y es más sencillo. Y el palito. Y se hizo más popular en la detección del cáncer de cuello uterino. Entonces, en el desarrollo de la medicina se incorporó y no se pusieron como combatir un método de Papa Nicolau contra la colposcopía, cuál de los dos es mejor, sino que se unieron los dos y le pudimos sacar el provecho de la detección con el Papa Nicolau normal y el seguimiento y evaluación del tamaño de la lesión en el cuello mediante el uso de la colposcopía. La colposcopía no debe de ser una especialización determinada. Yo no debo de ser un colposcopista. Todo ginecólogo que hace un Papa Nicolau debe saber hacer una colposcopía y estar preparado para hacer la colposcopía. Debe de estarlo. O sea, uno debe de manejar esa patología completamente, como parte del yo ser ginecólogo. No es una nueva especialidad con un colegio nuevo, con una asociación de colposcopistas ginecológicos. Esos son cuentos de camino. Debe de ser que el ginecólogo debe de manejar el colposcopio, también como maneja la toma de una muestra de un Papa Nicolau y poder darle el tratamiento básico a una lesión de una presencia de células atípicas en un cuello uterino para que eso no degenere y llegue a desarrollar un cáncer del cuello. Un cáncer del cuello. Doctor, sabemos ya de la relación que hay entre el virus del papiloma y el cáncer de cervix. Entonces, y sabemos también que se está vacunando masivamente a la población, sobre todo las niñas jóvenes. ¿Y cuándo vamos a ver, o ya se está viendo, un cambio, una disminución, tanto en la incidencia como en la prevalencia del cáncer de cervix? Bueno, el cáncer del cervix era el cáncer más frecuente que afectaba a la mujer en el mundo entero. Lo fue, más que el de mama.
actualmente ha pasado a ser un segundo o tercer cáncer en frecuencia. No porque haya aumentado el cáncer de mama, no, ni haya aumentado el cáncer de colon. Ha habido una disminución. Sino por una disminución. Ha habido una disminución, eso invariablemente que está ahí, las cifras lo prueban claramente que eso es así. El de cáncer de primer lugar bajó a tercero. Y eso es muy significativo. Bastante. Sobre todo que la detección de cáncer del seno también ha ido aumentando. Sí. Y se está haciendo más eficiente. El cáncer más frecuente En la los mujer tiempos ahora que yo crecí, que yo era muchacho, teníamos varias profesoras en el Liceo Secundario de Santiago. Yo me eduqué en Santiago, yo soy santiaguero. Antes que ser dominicano, soy santiaguero. Se oía con frecuencia que la profesora fulana, que a doña fulana murió de un cáncer de mama. Ya eso no se ve. Lo que tú oyes decir es a fulana, a una amiga, a la esposa de fulano, le quitaron. le diagnosticaron un cáncer del seno, pero la muerte por cáncer del seno han disminuido enormemente con el manejo temprano de la autosuficiente, la paciente haciéndose su propio chequeo, con la frecuencia de ir a un ginecólogo a chequearse anualmente y con los métodos de diagnóstico de sonografía y de mamografía hechos rutinariamente. Los protocolos han dado resultados realmente. Sí. Igual que justamente también con el PCA, con la detección temprana del chequeo en el hombre. También sí, se han con el identificado, PCA. claro que sí, la sobrevida, y Sí. usted me dirá, doctor, que es urólogo, que la sobrevida es mucho mayor ahora Sí, que sí, anteriormente con el asunto del PCA. A pesar de Yo que le voy a hacer una pregunta ahora a Juan Carlos, doctora, me permite. Que no Yo sea- que no voy a sea muy ser difícil ni capciosa. el entrevistador. En el PCA, yo he visto que normalmente se reportan 3 cifras. sí, El PCA libre, el PCA total, total y el índice. el ratio de entre El ratio, o sea, Sí. la proporción entre uno y otro. ¿Qué significado tiene cada uno de esos 3 parámetros que le dan a uno en un reporte de un PCA? Está el PCA total, que ese es todo el PCA. Está el PCA libre, es decir, que El PCA es algo que la próstata produce. es algo que produce la próstata y que es una calicreína que lo que se activa con la acidez del fondo de saco vaginal, cuando el semen es depositado en el fondo de saco vaginal posterior por la acidez de la vagina, se activa y licúa el semen. Al licuarse crea como un viento de cola para los espermatozoides, para que se distribuyan en 360 grados tridimensionalmente y puedan llegar al óvulo. Entonces, el 99.99% del PCA que secreta la próstata se va por el semen y un 0.01 se va a la sangre y circula en 2 formas, o libre o unido a las proteínas, a 2 proteínas específicamente, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina. Entonces, mientras más alto el PCA libre que no necesita ninguna proteína para transportarse en la sangre, quiere decir que viene de una próstata saludable. Si usted divide El PCA libre. el PCA libre, el PCA ligado a las proteínas viene de una próstata enferma, ya sea cáncer, hiperplásica, infecciosa, lo que sea. Entonces, mientras más alto es el rate, más salud prostática hay. Por eso vemos a veces que no solamente el PCA tiene que estar alto, sino cuando hay un rate por debajo de 10, de 11, eso es un poco sospechoso de cáncer de próstata, aunque el PCA total esté normal. O sea, el índice es prácticamente más importante. No, el PCA libre. total es importante, pero el índice es importante. Es indicador también. Es indicador también. O sea, debe ser hecho el estudio completo. Completo, sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos aquí la presencia hoy domingo al doctor José Plácido Montero Ramos, profesor de ginecobstetricia de muchos ginecólogos dominicanos y a quien tenemos el honor de haber tenido aquí hoy. Doctor, muchas gracias, de verdad, y esperamos verlo pronto en otro programa. Y a ustedes, queridos amigos, Gracias también. a ustedes por invitarme. No, un placer. Siempre ha sido un placer participar. Esta es la segunda vez que lo veo Sí. y quiero que seguir viniendo. Y Porque un honor. me alegra y me satisface
el intercambio con dos personas como ustedes, Gracias. con tanta profesionalidad. Gracias. Viniendo de Gracias, usted todavía, mayor las gracias. Sí. Y a ustedes, queridos amigos, también por acompañarnos cada domingo aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Les recordamos también que nos pueden ver en nuestras Redes sociales. Instagram y en YouTube. Así que muchas gracias, hasta el domingo que viene.